Entonces ya estamos de vuelta y como decía, bueno, hemos hablado de colaboración en esta sesión anterior y ahora en el próximo bloque hablaremos de ese, como decía, ese rol catalizador, multiplicador que tienen las fundaciones por el carácter, digamos, del propio capital filantrópico, ¿no? Un carácter, pues igual que puede estar más dispuesto a asumir riesgos, ya que dejando de lado por un momento también ese debate de rentabilidad o impacto, para determinadas fundaciones que sobre todo quieren anteponer esa misión social, pues igual puede ser que estén más dispuestas a asumir riesgos más elevados en sus inversiones o, o utilizar ese capital para animar a que otros tipos de capital se sumen, ¿no? Por lo tanto, catalizar ese sector. Y para ello, pues contamos con dos fundaciones fantásticas, y con dos personas. Aquí ya los tenemos. En primer lugar, a Luis de Melo Jerónimo, perdona, de la Fundación Calouste Gulbenkian, fundación pionera en Portugal y la que impulsó en su momento, junto con más actores, la entrada de Portugal al GSG y bueno, que están haciendo un trabajo fantástico allí, también a nivel europeo. Y luego también damos la palabra a Javier Güemes, también de Fundación 11, que también, bueno, pues como todos sabéis, Fundación 11 es fundación histórica que está haciendo un gran trabajo en todo este sector y con también una gran experiencia con Fondo Social Europeo, en fin, con esa dualidad del capital público-privado, ¿no? Así que muchísimas gracias a ambos y si os parece voy a empezar con una primera preguntita dirigida a Javier Güemes, un poco para ir abriendo, abriendo un poco el debate. Javier, primera pregunta, ¿piensas que las fundaciones comienzan de cero en todo este proceso? Fundaciones como la vuestra, fundaciones ya de un cierto tamaño, pero también otro tipo de fundaciones operacionales. ¿Cuál es vuestra visión desde Fundación 11? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Dónde estamos? Pues muchas gracias, José Luis. Felicidades también por las diferentes sesiones que de verdad son muy interesantes. Bueno, la respuesta para nosotros es clara que no partimos de cero. Se parte de una buena base que nos permite además entrar en estos mecanismos con una cierta solidez. Se está avanzando, es una nueva tendencia. Para nosotros pensamos que hay muchas cuestiones que ya veníamos trabajando con antelación en la gestión, por ejemplo, de fondos europeos, de cuentas durmientes, y que hay otros que en realidad simplemente requieren pues una adaptación terminológica, ¿no? Por ejemplo, hablamos de blending o de la medición del impacto, pero que sin duda, a pesar de eso, nosotros tenemos que seguir con la intención de conseguir que debemos afrontar la utilización de los nuevos instrumentos, la incorporación de un nuevo vocabulario financiero, que en nuestro lenguaje y en el nuevo lenguaje también financiero, pues también las fundaciones estemos presentes, ¿no? Yo creo que nosotros como sector también tenemos un valor diferencial, la heterogeneidad que tenemos en las fundaciones, que nos convierte en un actor clave en el desarrollo de las diferentes inversiones de carácter social y sostenible, ¿no? Podemos tener diferentes roles, podemos ser fuentes de capital, podemos ser coinversoras, podemos ser garantes, catalizadoras de inversión, podemos jugar un papel en el asesoramiento, en la asistencia técnica, en el diseño, en la evaluación, es decir, en todas esas diferentes funciones que dentro de la inversión de impacto pues podemos desempeñar, ¿no? En la inversión social también lo que es muy importante es tener claras las necesidades, priorizar los retos, ¿no? También ahí nosotros tenemos una capacidad desde el tercer sector de acción social, tenemos también las capacidades de contactar con la sociedad. En la sociedad la realidad nos va imponiendo también las necesidades incluso de innovación, ¿no? Y ese contacto con la sociedad es el que nos hace también ser muy cercanos, ¿no? Así que ahí nosotros pensamos y reivindicamos que las fundaciones tienen un gran papel como intermediarios, que es fundamental. Y perdóname que ponga solamente el ejemplo de Fundación 11, que ya lo explicaba aquí nuestro director general el martes y también lo explicaba brevemente ahora Alberto Durán. Nosotros gestionamos los fondos europeos, lo hacemos a través de cooperaciones público-privadas y esto nos permite tener además una capacidad suficiente de adaptación a la realidad social que va evolucionando de manera constante. Nos quedan retos por resolver, lo señalaba anteriormente, la capacitación del sector en este campo para lograr tener un mayor impacto
el rendimiento a través de diferentes vías e instrumentos de financiación que no estamos tampoco muy familiarizados con ellos, ¿no? Y tenemos que saber ponerlo en valor y poner en valor sobre todo nuestra actividad como tercer sector. Y para lograrlo tenemos que saber tejer también alianzas de trabajo conjunto con el sector privado, mercantil, pero también con el público a nivel nacional, a nivel europeo. Tenemos que colaborar y tenemos que ser capaces de unir esas fuerzas con los diferentes actores sociales, ¿no? Nosotros tenemos desde hace mucho tiempo una guía muy clara, son los Objetivos de Desarrollo, que es un compromiso común entre todos los sectores sociales, tanto privados como públicos, y creo que tenemos que ser capaces también de ir abriendo la puerta para que se incorporen nuevos actores y que el tercer sector de acción social pues pueda tener ese espacio, ¿no? Así que yo creo que unos mimbres sobre los cuales construir estas nuevas iniciativas que son sólidos, y yo creo que el mundo fundacional está preparado para dar ese salto, pero tenemos que también asumir esos pequeños retos que todavía nos quedan para alcanzarlo. Muchísimas gracias, Javier. Desde luego, aportaciones súper valiosas y muy necesarias, esa colaboración realmente entre todos los actores, ¿no? Y Luis, vosotros, sin duda que la Fundación Calouste Gulbenkian es un referente en este campo, tanto en Portugal como a nivel europeo, un modelo a seguir. Cuéntanos, Luis, ¿cuál ha sido, cuál fue, o sea, qué camino habéis recorrido hacia ese objetivo del impacto y esta nueva manera de entender pues el sector fundacional, la inversión y demás, y algunos consejos, digamos, para estar preparados para otras fundaciones y sacarle el máximo partido, ¿no? O sea, ¿merece la pena todo este camino que habéis emprendido? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Cuéntanos. Sí, buenos días. Antes de más, muchas gracias por la invitación y perdonen mi español, que no es el mejor, pero intentaré mi mejor portuñol, pero que lo intentaré Mucho mejor que con nuestro portugués, seguro. Adelante. muy fácil porque estoy encantado de participar. La Fundación Gulbenkian, cuando ha empezado este camino, era parte de un proceso de innovación social, que estábamos intentando encontrar nuevas soluciones para los retos sociales y ambientales, y que ponemos la hipótesis de que podríamos también innovar en la forma como estábamos invirtiendo en el proyecto. El mundo de inversión de impacto estaba teniendo mucho desarrollo en el mundo anglosaxónico, pero no en Portugal o en la Europa del Sur. Y habría fundaciones que estaban haciendo ese camino en otros países, y nos pensamos que la fundación podría hacer desempeñar también ese papel en la construcción de un mercado de inversión de impacto en Portugal. No como un fin en sí, pero como un instrumento para dotar las organizaciones sociales con las cuales la Fundación siempre ha trabajado con más y mejores recursos. Para tal que precisaríamos de más financiación, también otro tipo de skills, de competencias en el sector social, y más datos, data, sobre la importancia de estos instrumentos. Y ese ha sido nuestro camino desde 2014, cuando empezamos este camino en la inversión de impacto, y asumiendo dos roles. Uno de market builder y otro de market player, de investiendo en proyectos de esta naturaleza. Y en términos de market player, de inversión, que hemos sido los pioneros en la inversión de contratos de impacto social en Portugal, que somos también más recientemente el investidor de referencia en el primer fondo de impacto portugués, pero
pero yo pienso que las fundaciones, el papel decisivo que pueden tener, no es tanto en la inversión, claro que pueden ser pioneros y asumir riesgos y dar evidencia sobre la importancia y la más-valía de utilizar estos instrumentos que después pueden atraer otro tipo de investidores, pero es el papel de market builder que es más crítico. Por ejemplo, en la colaboración con el gobierno, llamando al gobierno para mostrar la importancia de este nuevo mercado para poder financiar de otro modo el sector social. Por ejemplo, financiando intermediarios, que es el tipo de financiación que el mercado per sí no va a financiar, pero y esto es un mensaje llave para nosotros, intermediarios. Este mercado en Portugal no estaba funcionando como está ahora, y ha sido el primer inversión que hemos hecho y ha sido decisivo. Maze, que muchos de vosotros los conocen, porque las fundaciones pueden tener financiación, pero ni siempre tienen la capacidad técnica para poder hacer el estudios y la viabilidad de estos instrumentos. Pero, y por eso las fundaciones en crear estos instrumentos en el mercado, que el mercado por sí no va a invertir, es muy importante. Y por último, la necesidad de tener un plan de acción y algunas y para el plan de acción, las NAV, de Fundación Gulbenkian NAV, creado aquí en Portugal, desempeña un papel muy decisivo. Y un plan de acción que convoca a todos los miembros de la NAV diciendo quién puede hacer y qué, cuándo, ha sido decisivo para el mercado portugués, incluso en todos la negociación que ha habido con la Unión Europea, teniendo fondos europeos que por la primera vez estaban siendo utilizados para crear este mercado, y que ha sido conseguido por intermedio de la NAV y de la intermediación con el gobierno. Y ahora quizás me quedo por aquí y después continuamos hablando. Sí, ahora vamos retomando. Muchísimas gracias a los dos y muy rápidamente, qué importante es lo que comentabas también, Luis, del market builder, ¿no? O sea, de hecho yo creo que España tiene una cierta analogía con el caso portugués. Durante los 2 últimos años ha sucedido en España lo que sucedió en Portugal hace 8. Es decir, aquí no tuvimos, es verdad, una gran fundación, pero tuvimos Open Value, Foundation, Unlimited y una tercera que apostaron por crear Foro Impacto, que fue esa entidad que lideró todo el proceso. Por lo tanto, ese capital filantrópico para ayudar a esas primeras semillas en estos proyectos tan complejos, ¿no? Y donde luego se han sumado Fundación 11 y otras que lo que están apoyando es, a través de ese apoyo, a ayudar a crear ecosistema y mercado, súper importante. O sea que, y por supuesto, esa interacción con el gobierno, grandes actores pues como Gulbenkian en Portugal o la propia ONCE en España, que es un actor influyente tanto en España como en Europa, pues pueden desempeñar un papel tremendamente importante, ¿no? Vamos a lanzar ahora 2 preguntas a la audiencia y para también saber vuestras opiniones. Por favor, el QR, una vez más, coger los móviles, vuestros mandos a distancia. Y vamos a responder a 2 preguntas seguidas y luego comentaremos con Luis y con Javier. La primera dice así: ¿cuáles son los principales beneficios que puede aportar la inversión de impacto a las fundaciones? Escoged, por favor, hasta 3. ¿Vale? ¿Cuáles son los principales beneficios que puede aportar la inversión de impacto a las fundaciones? Mayor sostenibilidad para las fundaciones, hacer a las fundaciones más eficientes, complementar, es decir, aportar recursos complementarios a la filantropía, que no sustitutivos, importante, simplemente la búsqueda de nuevos colaboradores, o un elemento también muy importante, mejorar la medición del impacto, ¿no? Así que bueno, tenemos una serie de respuestas aquí: sostenibilidad, eficiencia,
Están las tres primeras empatadas, sobre todo sostenibilidad. Todo el mundo está escogiendo la sostenibilidad, también la eficiencia, la medición del impacto. Sí, sería básicamente la primera, la segunda y la tercera, ¿verdad? Las más escogidas. Y la segunda pregunta, vale, ahora comentaremos, por favor, la segunda pregunta para la audiencia, que dice así: ¿qué valor pueden...? Este sería un poco al revés, ¿no? En la anterior era que ganan las fundaciones, cómo pueden mejorar a través de la inversión de impacto, y aquí estamos hablando de qué puede aportar el mundo de las fundaciones a la inversión de impacto, ¿vale? Innovación, mayor flexibilidad, mayor conocimiento, sobre todo en el ámbito social, ya que las fundaciones están tan arraigadas al tercer sector. Desarrollo del ecosistema de alianzas, ¿vale? Ser capaces de, a través de las fundaciones, generar y desarrollar esas alianzas. O equilibrio y legitimidad, que también es muy importante, buscar una legitimidad entre ambas. Así que animamos a la audiencia a que respondan, por favor. Y a que el equipo, por favor, quiten su micrófono, que les oigo. A ver si... La tercera, 71%. Ahí. A ver, 68, 63. Hay bastante... Básicamente están las tres... Diría que las tres... La tercera, cuarta y quinta están empatadas, ¿verdad? Lo que vendría a ser la desarrollo, equilibrio y legitimidad. Vale. Bueno, muy interesante. Y ahora vamos a dar paso de nuevo a Javier y a Luis para ver un poco cuáles son vuestras opiniones al respecto, ¿no? Así que, Javier, si quieres, empieza tú mismo. Comentaba a la audiencia que sobre todo los tres elementos más importantes del que podían aprender las fundaciones del mundo de la inversión de impacto eran la sostenibilidad, eficiencia y la medición de impacto. ¿Qué opinas tú al respecto, Javier? Bueno, yo creo que tiene en cierta manera lógica también esa respuesta. Y bueno, y recursos complementarios, ¿no? Que señalabas también ahí como uno de los que ha obtenido más porcentaje. Y yo creo que ahí es una reflexión interesante, porque la realidad es que el sector público no puede financiar por sí solo toda la implementación de los grandes retos sociales que estamos teniendo, los que nos plantea también la propia agenda. Vale. Y por eso las fundaciones tienen también esa función. Solamente un dato. Europa en esto es muy importante, porque si hacemos una reflexión sobre cómo ha sido la inversión que tuvo en organizaciones del sector social durante el presente marco, solo un 4% del Fondo Europeo se destinó a inversiones estratégicas y de infraestructura social, y menos del 1% a servicios sociales. Yo creo que esto demuestra la importancia y por qué se quiere también esos recursos, ¿no? Nada, muy interesante. Y Luis, vosotros, desde vuestra opinión, vosotros que ya lleváis unos años recorridos, ¿no? ¿Cuál crees que serían esos principales beneficios que puede aportar la inversión de impacto al mundo de las fundaciones? Sostenibilidad, eficiencia, medición, en fin, ¿qué opinas? Sí, que es una oportunidad de traer más sostenibilidad y principalmente más eficiencia en la gestión de los recursos, porque en el mundo que vivimos no estamos geriendo recursos, estamos geriendo la escasez de los recursos. Por eso que tenemos que asegurar que lo hacemos de la forma más eficiente posible. Y la inversión de impacto que te trae eso, que te trae una foco en los resultados, en el impacto que te va a traer esa eficiencia. Y para dar evidencia sobre cómo lo estás geriendo y la eficiencia que estás teniendo, que es también una oportunidad para trabajar más cerca con las organizaciones sociales que están recibiendo este nuevo tipo de financiación. Por eso es también una oportunidad de capacitación, capacity building de estas organizaciones, de reportar mejor el impacto que están teniendo y más que reportar, asumiendo el tratamiento de los datos y este reporte como una herramienta de gestión.
Y eso es una oportunidad muy importante. No es solamente la importancia de traer más financiación, pero mejor financiación. Y eso es lo que después que te va a dar evidencia sobre la utilización de estos instrumentos y te va dando la capacidad de ir atrayendo otro tipo de players para el mercado. Y ahí las fundaciones que tienen la capacidad de poder llegar primero y asumiendo un tipo de riesgos que otro tipo de actores no lo pueden. Sí, y esto va un poco en línea con la segunda pregunta, ¿no? Que es básicamente darle la vuelta a la pregunta, que es más bien qué valor pueden aportar las fundaciones a la inversión de impacto, porque a menudo, ¿no? Es verdad que la inversión de impacto, pues empezando por el propio Ronald Cohen, el padre no solo de la inversión de impacto, el padre del capital riesgo en Reino Unido y en Europa, un financiero. O sea, en ocasiones parece que este discurso de la inversión de impacto arranca más del entorno financiero, oye, pero es que las fundaciones tienen muchísimo que aportar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuáles creéis que serían vosotros los principales argumentos para convencer al sector financiero de que tienen que trabajar mucho más con el sector fundacional, porque las fundaciones tienen mucho que enseñar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué creéis que aportan más las fundaciones? Innovación, flexibilidad, conocimiento, en fin, o sea, ¿cuál es la propuesta de valor del mundo de las fundaciones al sector financiero, ¿no? En ese sentido. Javier, tú mismo. Pues yo ahí te diría, José Luis, que yo me quedo con uno de los factores que se señalaba también que era más votados, el desarrollo del ecosistema. Yo creo que nosotros como fundaciones tenemos que empujar hacia la creación de esa demanda social, ¿no? De acción, ¿no? Que tiene que ver en el sector social. Y ahí, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que trabajamos la Cucha con la Universidad de Mondragón, con la Carlos III, y que se llama para el impacto, es decir, cómo podemos conseguir que podamos saber un máximo uso de la inversión social por parte desde el mundo fundacional, ¿no? Nosotros podemos tener una gran función, igual que también en otros los factores que señalaba, que es el equilibrio, ¿no? Ese equilibrio que también de alguna manera es importante para que el sistema pueda funcionar de manera adecuada. Yo creo que esos dos factores, como fundaciones y en la relación con las inversiones, pueden ser fundamentales a la hora de definir nuestro rol. Luis, ¿estás de acuerdo o...? Sí. Sí, totalmente alineado con Javier. Pero quizás que puedo traer otro dado que me parece interesante, que es las fundaciones que tienen como dos mundos. El mundo que las equipas de grant making y después las equipas que hacen la inversión y que hacen la gestión del endowment. La inversión de impacto es una oportunidad para poner estos dos equipas que mayor parte de las veces no hablan una con otra para trabajar juntos. Y la equipa de inversión que tienen toda la experiencia en la gestión del endowment, las equipas de grant making tienen mucho más conocimiento en la parte de la conocimiento del sector, de la medición del impacto, y estos dos datos son muy importantes para construir el ecosistema. Y las fundaciones tienen no solo estas competencias in-house, como también casi una obligación de lo hacer. Y lo explico. Porque tradicionalmente, y yo hablo por la Fundación Gulbenkian, que tiene un endowment de 3.000 millones de euros y un presupuesto anual de 6 millones de euros. Los 3.000 millones de euros que en su gran parte que están invertidos en el mercado de capitales tradicional. Y solo una ínfima parte de todos los recursos que tenemos están puestos al servicio del cumplimiento de la misión de la fundación. Es claro que no podemos de un momento para el otro poner todo el endowment en inversión de impacto. Pero si le aportas una porcentaje, mismo que pequeña,
para eso, no solamente estás contribuyendo para construir el mercado, como estás poniendo más recursos para el cumplimiento de tu misión, que es tu función principal en cuanto a trabajador de una fundación. Y eso es muy, muy importante. Ese es también el camino que estamos haciendo en el Gulbenkian. Este es un camino que hemos empezado en las equipas de grant making, pero ahora con un tipo de inversiones que estamos haciendo, que estamos trabajando más cerca con las equipas de inversión y, por supuesto, cuando estamos invirtiendo en fondos de impacto, que no lo podremos hacer con el dinero de grant making, que tenemos que lo hacer por el endowment, y eso ha sido muy importante porque ha sido el punto de partida para hacer una revisión de nuestros principios de inversión y que ahora incluyen la inversión de impacto como una de las áreas en las cuales el endowment es invertido. Esa es una capacidad que solamente las fundaciones tienen y que lo tenemos que utilizar de la mejor forma para construir este mercado. Uh-huh. Nada, muchísimas gracias y bueno, vamos un poquito tarde y simplemente, o sea, un poco al hilo de lo que decías ahora, Luis, qué importante y ese cambio de visión de las fundaciones, sobre todo las patrimoniales, recogiendo un poco la participación anterior precisamente de ANESBAT, fundación pionera que está destinando su patrimonio precisamente a inversiones ISR y de impacto, y desde luego es el camino a seguir. Vamos un poquito justos de tiempo, así que lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido tremendamente interesante contar con la opinión y la voz de dos grandes fundaciones ibéricas, diría. O sea que muchísimas gracias y seguimos en contacto.